que haga esto. Es una tensión que varía en el tiempo. Estamos todos de acuerdo que mido en dos momentos diferentes y la tensión no tiene dos valores iguales. Pero se mantiene siempre. Pero se mantiene siempre de este lado. Podría ser exactamente lo mismo del lado de abajo, ¿no? Yo le dibujé el lado de arriba porque. No. Pero. Y tranquilamente puedo tener una tensión que haga así. ¿Se entiende? Ahí está variando de polaridad. Cambia de polaridad. Cruce el eje. ¿Sí? Para que la tensión sea alterna, ¿sí? Tiene que cruzar el eje. Cambiar el sentido. ¿Se entiende? Cambiar la polaridad. ¿Sí? ¿Queda? Eso es todo, ¿no? Se terminó tensión alterna, se terminó el año, le doy el título. Ya soy profesor en tecnología. Bien. Entonces, me hiciste el bebé. Bueno, una tensión alterna, sí, el concepto más básico que uno se puede venir a la cabeza cómo obtener una tensión alterna. Sí, básicamente yo agarro una pila o agarro la batería del auto y le pongo los cables de la batería del auto y empiezo. Tiki, 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 tiki. De forma manual. Forma manual. Está bien. ¿Sí? Y tengo una tensión alterna. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero estoy solo cambiando la polaridad, el voltaje va a ser siempre lo mismo. Obviamente. Por lo tanto, ¿qué forma va a tener? Lineal. Sinusoidal. No. Porque como dijimos, es una batería. La batería del auto tiene 12 volts. Mientras lo tengo en un sentido, va a tener ese valor. Cuando lo desconecto, ¿qué valor tiene? 0. Y cuando lo paso para el otro lado, ¿Qué valor tiene? va a ser menos 12 volt, lineal también. Pero no sé el nombre de ese tipo de señal. Una onda cuadrada. Ah. Básicamente es una onda cuadrada. Es un tipo de onda cuadrada. ¿Sí? Solo alteramos la polaridad. Sí. Si este tiempo lo hago 0, ¿sí? El tiempo de desconexión lo hago 0, lo que voy a poner es una onda cuadrada, que es la onda cuadrada más común, por decirlo así, que es así. No habría, claro. Pasa que si yo la estoy desconectando, hay un Ahí tiempo que tiempo, yo tardo en. ¿Sí? Vale. Pero, ¿hasta acá estamos? Sí. Bueno. Cuestión. Ondas cuadradas existen, ¿sí? Ondas de miles de tipos existen, como les decía. Onda cuadrada, vamos a buscar un par. Todos acuérdense que lo que es esto, ¿no? El eje de tiempo, esto viene a ser el eje de tensión o de corriente. ¿Sí? Pero bueno, ustedes pueden tener ondas cuadradas, ondas dientes de sierra. Claro, la corriente también tiene su gráfico, ¿no? Es exactamente igual, pero en vez de ser tensión esto es corriente. Bien, quise gráfico igual. Esto es. Lo único que cambia es que acá va a ser en ampere en vez de volt. Lo mismo. Bien. Es exactamente lo mismo. Tensión y corriente se grafican exactamente igual. Vale. ¿Sí? Ondas triangulares. ¿Sí? Podemos tener ¿cuál falta acá? Bueno, la más conocida que es la onda sinusoidal. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. Esas son formas de ondas alternas. ¿Sí? Bueno. A partir de ahora, en lo que es la parte de electrotécnica, ¿sí? Solo nos vamos a dedicar a las ondas alternas. Perdón, a las ondas sinusoidales. ¿Sí? Los otros tipos de ondas, si llegamos, vamos a utilizarlas un poco en lo que es la parte electrónica. ¿Sí? Si llegamos.
Bueno. Vamos a estudiar primero un poquito por arriba de cómo se genera el concepto de cómo se genera una onda sinusoidal. ¿Sí? Porque si uno lo analiza desde el punto de vista del continuo, lo que yo les decía, uno puede llegar a ir invirtiendo para generar una onda cuadrada. ¿Sí? Pero en general, la mayoría, o sea, todo lo que tenemos en la parte eléctrica es todo sinusoidal. ¿Cómo a ustedes se les puede ocurrir, digamos, que pueden llegar a generar de alguna manera una onda sinusoidal? Cuando hay una caída, ¿Que esa caída qué es? es la tensión. Sí, no, pero, o sea, ¿cuál es la ecuación que define esa forma? La que vimos la vez pasada. Así se llama sinusoidal. Sí. Un seno. Es la función seno de la Estamos viendo en trigonometría. matemática, pero claro. ¿Sí? Esa función es la función seno de trigonometría. Es un seno, se puede llegar a decir que es un coseno retrasado 90 grados. ¿Retrasado? 90 grados. Ah, trazado 90 grados. Ah. Empecé, me estaba hablando a mí. Corrido 90 grados. ¿Sí? Después seno y coseno, la gráfica es la misma, ¿no? Pero siempre se habla del seno. Porque el seno, cuando hablamos todo de ángulo cero, arranca en el origen de coordenada, entonces partimos de ahí. ¿Sí? Bueno, ¿qué le está diciendo? ¿Cómo generamos? Vos tenés que decir, tengo que generar de alguna manera una onda sinusoidal o senoidal. Con una fuente de voltaje. No, si ya tengo una fuente de voltaje, yo te hablo de la nada. Empiezo a enrollar alambre, agarro campo magnético, ¿qué hago para generar campo eléctrico, campo magnético, todo lo que se te pueda llegar a ocurrir? Algo que te haga generar una onda sinusoidal. ¿Tiene que ver la inducción magnética? Por supuesto. Ah, bueno, entonces cuando entra el imán dentro de la bobina y sale, estás generando un cierto voltaje. Claro, pero si yo entro y salgo, es Por el bastante cambio de difícil. polaridad, por el campo. Es bastante, a ver, se puede llegar a hacer una onda sinusoidal, como dice él, yo agarro una bobina, meto y saco un imán, ¿sí? Pero es bastante difícil. Es bastante difícil. Hay una forma más fácil, que ¿cómo es? Algo parecido. Que gire. El imán gira. Claro. ¿Se entiende? Si yo girara ese imán al lado de la bobina, ¿sí? Básicamente, a ver, imaginemos que tengo una bobina acá. ¿Cómo me sirvió el final de física por favor? ¿Sí? Y tengo acá el imancito. ¿Sí? Y esto acá tiene un eje y yo lo hago girar. ¿Sí? Hay un punto que la inducción va a ser máxima y hay un punto que la inducción va a ser nula. ¿Se entiende? Cuando las líneas de campo van en paralelo a la bobina, ¿sí? No se induce nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cualquier imán, imaginemos que este es el imán, ¿no es cierto? Las líneas de campo son así, ¿no? ¿Sí? Si esto es el imán. Cuando las líneas de campo cortan la bobina, se induce. Cuando las líneas de campo van paralelas a la bobina, no se induce nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de la posición del imán, ¿sí? Va a variar. Cuando están a 90 grados va a inducir máximo, cuando están en 0 grados no va a inducir nada. Cualquier ángulo intermedio, ¿cuánto va a inducir? Bueno, el valor máximo por el seno del ángulo que forma la bobina con la línea de campo. ¿Se entiende? Sí. Es decir, a ver, esto es trigonometría pura, es una cuestión geométrica, ¿no? Sí, sí. Si quieren le hago un dibujito de un triángulo, pero es una puramente cuestión geométrica. ¿Sí? Cuando se cortan a 90 grados, la inducción es máxima. Cuando están juntas las vueltas de la bobina con la línea de campo, no se induce nada. Cero.
En el medio, si estoy a 30 grados, ¿cuánto se va a inducir? La inducción máxima, o sea, lo que se inducía con el corte de 90 grados, por el seno de esos 30 grados. Pregunta, la bobina está quieta y... La bobina podría girar la bobina. Sí, sí, totalmente, pero digo, no es que se acerca más al imán, lo único que hace es girar el imán. y el otro del imán, ¿no? Y ahí esas son las ondas Su que imán. hacen... Claro, son imán. Esas son las ondas que hacen que altere, que se forme la... Cuando la línea de campo magnético cortan las espiras de la bobina, se induce una FEM. FEM significa fuerza electromagnética. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos? Bien. Esto es una explicación súper burda, ¿no? Súper simplificada, pero creo que vale la pena, ¿no? Sí, Faraday hablaba mucho de eso, ¿no? Bueno, ahora, básicamente, si yo acá lo que voy a medir es tensión, vamos a decir que pongo un voltímetro, pequeño voltímetro que me va a indicar cuánto vale la tensión, que de hecho lo pueden hacer. ¿Sí? Es tanto el efecto de esto que lo pueden hacer, que si ustedes se diseñan un aparatito giratorio con una bobina, ¿sí?, más o menos de este tamaño, la ponen, apoyan la bobina, ¿sí?, apoyan la bobina arriba de algo que gire, ponen en las puntas de la bobina, ponen el voltímetro acá, ¿sí?, tiene que ser un milivoltímetro, Claro, o un microvoltímetro, y lo hacen girar y genera por el campo magnético de la Tierra. No, explícalo de nuevo. Acá tengo campo magnético terrestre. Sí, sí. ¿Ven? Esta línea está acá, campo magnético terrestre. Pongo una bobina, la hago girar acá, genera tensión. Porque corta la línea de campo magnético terrestre. Sin imán. No, porque la Tierra es un gran imán. ¿Y a cuánto lo tengo que medir? ¿Con un voltímetro? Milivol, o sea, una tensión muy chiquitita que vas a generar. ¿Sí? Pero aumenta el efecto, ¿por qué? Porque se multiplica por la cantidad de espiras. Claro. O sea, por decirlo así, si con una espira generas un volt, con dos espiras generas 2 volts. Con la misma cantidad de campo magnético. Ponés, te conseguís una buena bobina con 5000 espiras, ¿sí? Entonces el efecto se agranda. Y lo pueden leer también. Se puede leer con un milivoltímetro, que es bastante común tener un milivoltímetro para cualquier tester. Pero estaría bueno hacerlo con un imán, ¿no? Que ya de por sí. No, es que está bueno mostrarlo de las dos cosas, de las dos maneras. ¿Sí? No es que solamente lo vas a mostrar con el campo magnético terrestre, sino que así demostrar con cualquier campo magnético lo puede hacer. ¿Sí? Si llego en algún momento a conseguir alguna bobina, se lo traigo para mostrárselo, porque es muy lindo de ver como con un voltímetro y una bobina la hace girar y genera. Claro. ¿Sí? Muy poco, porque el campo magnético de la Tierra es muy chico, ¿sí? En comparación a cualquier imancito que ustedes puedan rodear dentro de la bobina. Eso está bueno para los terraplastas, que dicen que la Tierra es plana. Ahí No entremos con esa filosofía porque, y menos si hay algún terraplanista acá, pues no nos vamos. Creo que no existiría, no creo que exista un técnico terraplanista, ¿no? No tengo ni idea, pero todo puede, somos muchos en el mercado. Aparte, a ver, sería un atentado contra todo lo que yo estudié en la vida, básicamente. Bueno, es decir, ¿qué va a leer ese voltímetro? Bueno, básicamente la forma sinusoidal, ¿no es cierto? Si yo después lo que va leyendo el voltímetro, instante a instante, lo voy graficando, ¿sí? O si pongo un osciloscopio, ya me tira la gráfica, me va a tirar una sinusoide. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Pero, ¿cuál va a ser la ecuación? ¿Sí? No, ¿cuál va a ser la ecuación que va a describir esa sinusoide? ¿Sí? ¿Cómo es la función seno? ¿Cómo es? Claro, ¿cómo es la función seno? ¿Qué tengo que poner? Igual. Bueno, es ahí en nuestra tensión en este caso. Claro, ya está definida. ¿Sí? B de T. ¿Por qué? Porque T Es tiempo. Sí. La amplitud.
la amplitud de la onda por el seno del ángulo. Exacto. La probé con un 7, profe. Perfecto. Yo la probé con un 10. Perfecto. La amplitud, ¿sí? Por el seno de ángulo. Bien, el ángulo, ¿por qué está compuesto? ¿De qué depende el ángulo en principio? De tiempo. La bobina, No, o sea, supongamos que la bobina está quieta, ¿no? y el campo magnético. Bien, ¿de qué va a depender el campo magnético? ¿De qué? De la posición del imán. ¿Sí? El ángulo ese, básicamente, si lo que gire la bobina va a ser el ángulo de la bobina, si lo que gire el imán es el ángulo del imán. ¿Sí? Bien. Bien, básicamente, ¿sí? El ángulo que tenga el imán, Son los radianes, eso a medida que o grados, O grados. Bien. es lo mismo, para el caso es lo mismo. ¿Sí? En la matemática y en la electricidad se usan muchos radianes por un montón de cuestiones, pero en realidad para el caso es lo mismo. No importa. ¿Sí? Bueno, este ángulo está en cero. Vamos a suponer que este ángulo está en cero, ¿no? ¿Sí? Bien. Es decir, cuando yo tengo este imán que está en esta posición, ¿sí? Acá tengo el norte, acá tengo el sur, ¿sí? Va a tener este ángulo que llamemos, no sé, 40 grados, por decir cualquier cosa, y tranquilamente lo puedo tener también así, que esto dijimos que era 0 grados, ¿sí? Si lo tengo norte, sur, al revés, estos son 180 grados. ¿Sí? Va girando. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. ¿De qué depende la posición del imán? Yo lo tengo girando. ¿De qué va a depender la posición del imán? O el ángulo del imán. De la velocidad con la que gira o del eje. Muy bien. ¿Sí? Otra cosa no puede ser. Exactamente. Una de las cosas, una de las variables, ¿sí? Es la velocidad de giro. Que nosotros usamos, como estamos hablando de velocidad de giro, podríamos usar RPM, ¿sí? Pero para meter un seno RPM es espantoso en revoluciones por minuto, entonces que se usan radianes sobre segundo, ¿no es cierto? Que eso es omega, velocidad angular. Bien. Esto está en, dijimos, radianes sobre segundo. Adentro del seno, ¿qué va? ¿Puedo meter radianes sobre segundo adentro del seno? O por decirlo así, ¿yo puedo hacer el seno de 4 metros? No. ¿Puedo hacer el seno de 4 grados? ¿Puedo hacer el seno de 4 radianes? En grados. Hay que transformar la grado. No, la velocidad angular no se puede convertir en un ángulo por sí sola, porque es velocidad, no es un ángulo. ¿Me explico? Sí. Yo no puedo hacer el seno de una velocidad. Ahora, ¿eso qué me da la pauta? Porque está faltando algo. ¿Y qué me va a estar faltando? Bueno, según el tiempo. Muy bien. Claro. ¿Sí? Así O simplifica. sea, el ángulo básicamente es omega por tiempo. ¿Sí? Si yo acá pongo t, esto lo multiplico por un tiempo t, el tiempo t está en segundos, simplifico segundo con segundo y ya tengo radianes. Ya la matemática empieza a entrar. ¿Sí? Bueno, entonces en principio yo te digo que esto es seno de omega t. Omega por t. ¿Y ya está? ¿O me estaría faltando algo? No, seguro. Seguro que está faltando algo. Porque lo digo yo, ¿no? No, porque se ve. El desfasaje. ¿Cuánto? Bien, ¿cómo lo pongo ese desfasaje? En la formita. Era. Eso estaba en pi, nosotros hacíamos pi. No importa, es un ángulo cualquiera, o sea. El desfasaje es un Una ángulo. fracción. Puede ser 10 grados, 5, 10, 170 grados, no importa el número. Es un desfasaje, como dice tu compañero. Puede ser 0 el desfasaje. No Sí, importa. pueden no tenerlo. Pero
¿Cómo lo pongo en la expresión? Eso va dentro del paréntesis, ¿no? O sea, A seno. ¿Cuál era la frecuencia? La frecuencia es... ¿Era la amplitud? No, la frecuencia, o sea, omega es frecuencia angular, ¿sí? Omega es igual a 2pi por f, que es la frecuencia en hertz. Igual a veces lo ven para Francia, pasa que No no recuerdo, recuerdo. no recuerdo. El De matemática estoy... Esa. Omega es frecuencia angular, o sea, básicamente velocidad angular o frecuencia angular. Estaba entre paréntesis y era un número en pi, en fracciones. Así lo hacíamos. Te lo ponen en pi porque está radiano, o sea, Claro, nosotros 2 pi para- radiano una vuelta, si lo ponen Yo lo un cuarto digo de para pi. refrescar la lo que memoria. fuera. Bueno, Era ¿pero qué exactamente ponías? así, pero tenía ¿Y qué le ponías? un medio de pi, supongamos. O Pero para- ¿cómo? ¿Cómo? Porque me está diciendo, Exactamente "Re- como- multiplico, divido, sumo, resto, No, lo no, otro, estaba multiplicado. Había un producto, Sumado. era seno por. Por restado. sumado, ¿sí? Ah, sumado, claro, y si era Más sumado. un ángulo cualquiera, Está un bien, sumado está de no sé, bien. phi, Está bien, está bien. omega t más phi. Por eso te decía, es un ángulo cualquiera, ese phi puede ser pi sobre 2, Sí, sí. ¿sí? Medio de pi, un cuarto de pi, un tercio de pi, 2 pi, lo que... Que ahí se igualaba a cero para después ver. Sí, eso depende de lo que quieras. ¿Sí? ¿Cuál es ese ángulo? Y básicamente si yo en el momento cero arranco con el imán en esta posición, phi vale 0. Claro. Si en el tiempo cero, en el instante cero, arranco con el imán a 40 grados, Sí. ese phi va a ser Sí. 40. 40. Claro, ya ahí empezás a tener un desplazamiento. Ujú. Está bien. Si el imán arranca con 40 grados, phi va a ser 40 grados. Ujú. Ahora tiene sentido por qué hacíamos todo eso. ¿Para qué te va a hacer bien? En matemática aplicada aquí. Bueno. ¿Me siguen? ¿Me entienden? ¿Me creen? ¿Me quieren pegar? Tiene sentido. Matemática aplicada, Francisco. Bueno, acá, esto es una función. Sí. Si nos ponemos a analizar, ¿sí? Básicamente, yo acá tengo 4 variables en principio, ¿no? La amplitud, la velocidad angular, el tiempo y el ángulo inicial. ¿Sí? Bueno, todas son constantes menos el tiempo. ¿Sí? De cualquier función seguridad vamos a conocer todos los parámetros menos el tiempo. Si yo quiero saber el valor de la tensión generada por ese imán en cualquier momento, reemplazo el tiempo en esa función, ¿sí? Y voy a conocer el valor de la tensión. ¿Se entiende? ¿Qué era este? Velocidad angular o frecuencia angular. Velocidad angular se lo nombra generalmente cuando es algo mecánico. ¿Sí? Vos la velocidad, Y esta variable sería. el ángulo de desfasaje o ángulo de inicio, el ángulo de inicio de la onda en tiempo cero. Bueno, ¿esto quedó claro? Sí. Va, lento. Bueno. ¿Qué pasó? Yo voy a agarrar, ¿sí? Vamos a volver a escribirlo acá, esto tenía 40 grados. Así queda. Yo acá le dibujo Gracias. otra bobina. Estas dos bobinas las uno acá. Uso un multímetro. Ah. ¿Qué va a detectar
S igual a T. ¿Cuál es la ecuación que me va a definir la tensión que le da S igual a T? La suma. Bien, la suma. ¿Sí? Estarían en serie. Exactamente. Es como poner dos pilas en serie. O dos baterías en serie. Ah, Dos bueno. baterías de 12 volts en serie me dan 24 volts. Y si se mueven a diferentes Ah, velocidades. Se va a producir un agujero negro, bro. Una ecuación más clara. Básicamente, Ah, tenés razón. si esta es la bobina número 1, esta es la bobina número 2, ¿sí? Esto va a ser la tensión 1, la amplitud 1, omega 1 y phi 1. El tiempo es lo único que no es constante, la variable. Que el tiempo va a ser el mismo para los dos. ¿Sí? Yo cuando aprieto el cronómetro, estoy en tiempo cero, aprieto el cronómetro, empiezo a contar las dos juntas. ¿No? Diferente sería si cuando aprieto arranca una y la otra con un pasaje de tiempo también. Ya ahí cambia también. No. Si Sí, una lo arranca que aquí, pasa es aquí, que en otra realidad arranca más tarde. en la práctica nunca jamás lo vas a encontrar porque vos definís siempre el tiempo cero para algo y si una arrancó 3 horas antes, lo que va a tener una diferencia de ángulo. No dije nada. ¿Se entiende? Lo que te va a cambiar es el phi 1. Suponete que las dos arrancan así, ¿sí? Vos calculás, esta estuvo girando 3 horas primero, Está bien. ¿se entiende? Entonces, ¿qué hizo? Si esta arranca 3 horas después, vos lo que haces es calcular el ángulo, ¿sí? En donde está esto, te puede haber girado 3 horas, se lo agregás acá, se lo pones como phi 1 y ahí empezás a contar las dos con tiempo cero. O, lo que es lo mismo, agrandar la ecuación y este t no es t, sino que es t más 3 horas. Es lo mismo, básicamente. Bien. Bueno, básicamente lo que vamos a tener es B2 de t va a ser igual a A2, ¿sí? Por el seno de omega 2 por t más phi 2. ¿Sí? Bueno, supongamos que usamos dos imanes iguales. Listo, A1 y A2 son iguales. Supongamos que tenemos la misma frecuencia angular, o sea, omega 2 es igual, ¿sí? Y lo que sí nos va a cambiar es el phi 1 y el phi 2, uno es 0 grados, otro es 40 grados, básicamente, en principio. ¿Sí? Si yo a uno le doy más velocidad que el otro, omega 1 va a ser distinto a omega 2, ¿sí? Si el imán es más grande o más chico, A2 va a ser más grande o más chico, ¿sí? que A1. ¿Se entiende? Así puedo variar todos los parámetros. ¿Sí? Y básicamente, como dijo su compañero, la tensión del voltímetro va a ser esto más esto. ¿Sí? Si A1 y A2 son iguales, lo puedo sacar factor común. Si A1 y A2 son diferentes, que va a depender de, digamos, de qué tan potente sea el imán, ¿sí? Nada, tendré que hacer cuenta. No lo puedo sacar factor común. Pero siguen siendo constantes. Son numeritos, no importa. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora digo, alguien se puso a mirar esto y les juro que les dolió más la cabeza que ustedes en este momento. Porque el tipo que tenía que hacer esto por primera vez, ¿sí? O durante muchos años, lo tuvo que hacer y a mano, sin calculadora, ¿no? Esto tiene 200 años, hermano. 150 años de seguro. Entonces, empezó a mirar, claro, le dolía la cabeza de una manera espectacular pensar que tenía que hacer todas estas funciones, pero todo aplicado a un circuito eléctrico. ¿No? Entonces empezó a pensar, dice, si en continuo usamos todos numeritos, básicamente. ¿Por qué acá no podemos usar un numerito y chao? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces empezaron a hacer un análisis, ¿no? Y dijeron, bueno, a ver, yo tengo acá una fuente de alterno. ¿Sí? Alimentando una lamparita. Esa lamparita
va a emitir luz, quiere decir que va a consumir energía. ¿Se entiende? Bueno, si eso consume energía, ¿sí? ¿Cuánta energía consume? No sé, 1000 watts. ¿Sí? Y decimos, ¿qué valor mágico le ponemos a esa fuente de tensión alterna que instante a instante está cambiando el valor? ¿Sí? Para transformar esa tensión alterna en un numerito. ¿Sí? Vamos a poner un número. Bueno, ¿qué número le voy a poner? Es el valor de tensión que hace que la lamparita disipe la misma cantidad de energía, ¿sí?, que si la fuente fuera de tensión continua. Es decir, si la lamparita me consume 1000 watts, ¿sí?, ¿qué tensión de continua yo le tengo que conectar a esa lamparita para que consuma 1000 watts? ¿Sí? Entonces ahí aparece lo que se llama el concepto de valor eficaz y le ponemos así. Con 100 volts hago que la lamparita esta consuma 1000 watts, disipe 1000 watts. ¿Sí? Con 100 volts de tensión alterna o 100 volts de corriente de tensión continua, con cualquiera de las dos consume 1000 watts. ¿Se entiende? ¿Sí? Para eso tenemos que hacer una cuentita con el... La cuenta para llegar a eso es mucho más complicada. La versión corta, ¿sí?, es que hay que multiplicar la amplitud por la raíz de 2 en sinusoides. Si tiene otra forma, es distinto. ¿Sí? Claro, el león, para poder calcular eso, solamente que tenemos que meterla ahí, en la amplitud. Bueno, No. La amplitud multiplicada por raíz de 2 Raíz. por la raíz cuadrada de 2 te da el valor eficaz. ¿Sí? está bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que sí. Bien. ¿De dónde sale eso? O sea, el cálculo. ¿De dónde sale ese raíz de 2? No vamos a hacer la cuenta porque no tiene ningún sentido. Pero esa raíz de 2, si ustedes van a analizar medio ciclo, ¿sí? Bueno, yo voy a buscar un rectángulo que tenga el mismo largo, ¿sí?, un rectángulo que tenga el mismo largo y la misma superficie. Que la superficie de este semiciclo sea la misma que la superficie de este rectángulo. ¿Sí? Y que en tiempo, si este es un segundo, sean los dos un segundo de largo. ¿Se entiende? Bien. La altura de ese rectángulo es el valor eficaz. ¿Se entiende? El que quiera, hace las cuentas que se le dé la regaladísima gana. Lo más fácil es, para poder demostrarlo, por decir así, que se obtiene un valor de raíz de 2, es hacer que esto sea medio a circunferencia. Perfecto. ¿Sí? Que es la forma más fácil, porque un seno, ¿sí?, una función senoidal, ¿no es cierto?, puede tener esta forma o puede tener esta forma, ¿no? Bueno. La forma más fácil de hacer geometría y demostrar lo que yo le digo es que esto sea medio círculo perfecto, un radio cualquiera. 220 el valor eficaz, ¿no? 220 el valor eficaz, el valor pico es 311, la onda del enchufe. Si uno hace 311 por raíz de 2, da 220. 311 volts, extensión de pico en el enchufe, multiplicado por raíz de 2, te da 220 volts. Claro. Igualmente me interesa que sepan el concepto de lo que es el valor eficaz, ¿sí? Más importante que la formulita. O sea, si ustedes en el examen me dicen, no me acuerdo por qué tenía que multiplicar para encontrar el valor eficaz o el valor pico, que es lo mismo, ¿sí?, yo le digo, hacelo por raíz de 2, listo, no hay problema. Ahora en el examen te pregunto, ¿qué es el valor eficaz? Y vos tenés que poder escribir, desarrollar el concepto de lo que es el valor eficaz. Porque aparte el raíz de 2 depende de la forma de onda, ¿sí? En una onda cuadrada, ¿cuál será el valor eficaz? No, cero, porque ahí no tenés el... No, al contrario, el valor de pico.
Porque una onda cuadrada ya es cuadrada. Ya es cuadrada. Entonces, ¿qué es? El valor pico. O sea, claro, máximo, está bien. No va a ser. Porque es esta altura es. Vos buscás un rectángulo para que iguale un rectángulo. Es el mismo rectángulo. ¿Me explico? Bueno, la altura del rectángulo es el valor eficaz. Una onda cuadrada ya el valor eficaz es el valor pico. En una senoidal es raíz de 2 por el valor pico. En una onda triangular, bueno, hagan con ustedes, depende del ángulo de la triangular. ¿Sí? Bien. Queda por lo menos, está claro el concepto de lo que es el valor eficaz. Bueno. Pero ¿qué pasa de repente? Si yo pongo este numerito nada más y no pongo todo esto, cuando quiero sumar esto más esto, si yo hago 100 vol más 100 vol, se pudre, porque no me da 100 vol. ¿Sí? O sea, no me da 200 la suma de esto más esto. Yo después lo llevo, esos 100 vol, ¿sí? Lo quiero trasladar, digamos, por decirlo así, lo quiero trasladar de vuelta acá, y para sumar dos fuentes, si yo acá te pongo otra fuente de alterna y le pongo 100 vol, y le pongo otro 100 vol, así como así, no me alcanza. ¿Por qué? Porque yo hago así como si fuera esto continua, ¿sí? Y no me da 200 en alterna. ¿Por qué? Porque acá cuando esto tiene 40 grados, ¿sí? Está en otro punto que acá. Si fuera tensión continua, ¿qué pasa? Las dos, si son 100 volt de continuo, 100 volt de continuo siempre me da 200. Ahora, depende del ángulo que me esté generando esto, va a hacer que la onda se sume de distintas maneras. Es decir, la de la bobina azul arranca con 0 grados. La de la bobina verde arrancará en 40 grados, más o menos, y queda una cosa así. ¿Se entiende? Entonces, si están en fase quiere decir que arrancarían las dos en 0, me suman punto a punto, ¿sí? Todo. Entonces podríamos llegar a decir que son 200. Pero si tengo un corrimiento, un ángulo de fasaje, esos 40 grados que tengo acá, no suman la misma cantidad, ¿sí? Voy a tener otra cosa. ¿Me explico? Eso es lo que le hace alterna. Alterna porque cambia así. A ver, entonces. Entonces, ¿qué es lo que me A ver, está? la ¿Qué información me va a estar faltando a agregarle esos símbolos que yo puse en el ejemplo? El desfasaje. Exactamente. El ángulo. ¿Sí? ¿Qué ángulo voy a usar? Bueno, básicamente φ. ¿Sí? Entonces, este va a arrancar con un ángulo de 0 grados y este va a arrancar con un ángulo de 40 grados. Y ahora sí, ya poniéndole el ángulo, ya tengo por lo menos más información, ¿no? Bueno, si la amplitud es diferente, no hay problema. En vez de ser 100, vale 80. Listo. Si la amplitud cambia, ya lo solucioné. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? 80 porque lo pones vos. Bueno, puse un valor cualquiera, sí, podría poner 45, cualquier valor le puse por Bien. Profe, ¿qué edad tiene usted? 30. ¿Querés que ponga 30 en vez de 30? ¿Mundial 90 cuánto tenía? No existía. Nací en el 92. Sí, Bueno, lo habrá visto seguramente en YouTube, el partido de Argentina-Brasil. No. No miro fútbol. Estamos en la referencia de fútbol, poco y nada. Michelle cuenta que cuando salen a la cancha, estaba jugando el partido y dice que la veían a la pelota. ¡Pim! ¡Pim! Palo, travesaño. Gráficamente, lo que está pasando.
así, dice que estaban. Claro. Él dice que estaban así. No, lleva, va. Si no me empezamos de vuelta. No, pero. Quiero que me entiendan esta parte porque es. El Se corazón entiende. Se entiende. ¿Sí? Sí, se Ahora, entiende. después, esto Hay un proceso es también, ¿no? netamente conceptual. Quiero que quede claro que esta parte, en la parte de matemática, en la parte de resolución de circuitos, no se aplica. Esto es conceptual, de por qué una onda alterna, por qué pasa lo que pasa y por qué se usa lo que se usa. Y cuáles son las limitaciones de esto y cómo se llama. No, ¿Sí? totalmente. Por eso le digo. No se quemen mucho acá en este momento pensando cómo vamos a resolver los circuitos con esto porque no tiene ningún sentido. Después vemos cómo resolver los ejercicios. Ahora esto es la parte, vieron que yo les dije que en los finales hay muy poco contenido teórico en la materia, mucha práctica, resolver circuitos. Esto es uno de los pocos contenidos teóricos que tenemos en la materia. ¿Sí? Esto, lo de la clase pasada, lo del capacitor y la bobina, esas cosas, son contenidos teóricos, conceptuales, que no se aplican en cálculo, rara vez se aplican en cálculo. Esto, así esas ecuaciones, ¿sí? Hay veces que sí o sí, que ahora vamos a ver cuándo, sí o sí las tenemos que usar, pues no queda otra, pero también es raro usar eso A por seno de omega t más phi, eso se usa muy poco, ¿sí? Esa ecuación completa se usa muy poco. A veces hay que usarla, pero en la mayoría de los casos no. Pero la variable phi la usamos cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, para. Siempre, la variable phi, pero yo estoy hablando del tipo de estilo matemático. O sea, yo te estoy reemplazando esta ecuación por decirte que el B1, ¿sí? Bueno, acá me quedaron, vamos a poner acá, para que me quede el mismo color. Este de los 40, para que me quede la bobina verde, ¿no? Te estoy diciendo que acá B1 es igual a 80 volts con un ángulo cero. Te simplifiqué todo esto por esto. Donde el 80 es raíz de 2 multiplicado por A1. ¿Sí? De ahí sale el 80. El ángulo 0 es el ángulo φ1. ¿Sí? El tiempo básicamente no importa, porque el valor eficaz no varía en ningún instante. Perdón, ¿esto me va a variar el voltaje de esa fuente? No, por eso estoy diciendo. Porque ese valor de 80 volts es el valor eficaz. El valor eficaz no varía, ¿sí? Porque es el valor eficaz de la onda. No es el valor de tensión de la onda. No, está bien. ¿Sí? El valor de tensión real de la onda varía instante a instante. El valor eficaz de la onda, no. Porque es un equivalente, digamos lo que les decía hoy, es un equivalente de cuánto equivale una onda de alterna frente a una onda de continua, ¿sí? A una señal de corriente continua. ¿Y eso nunca se va a saber entonces el valor de la onda de voltaje? Sí, si querés se la cuenta, o sea, Ah, porque bueno, pasar de ahí de claro. los 80 volts a 0 grados, ¿sí? Esos datos, vos teniendo eso, los metés en la fórmula de arriba y ya está. Y puedo saber el valor de la fuente real. Sí, instante, lo que pasa es que varía todo el tiempo, entonces a vos Me conviene saber el valor. lo que te sirve más es el valor eficaz. ¿Sí? El valor eficaz sí, porque vas a poder calcular causa y efecto con valor eficaz. Con un valor instantáneo, a ver, digamos, de cualquier onda, la que se te ocurra, que yo te diga, a los, no sé, 15 segundos, el valor de la onda vale 80 volts. ¿De qué te sirve? Si vos no sabés si el pico son 5000 volts o si son 81. No sabés. ¿Se entiende? El valor eficaz sí. El valor eficaz es bien representativo de la causa o lo que va a generar esa onda. Permiso, profe. Dale. Tenés que pasarlo con más dentro. No, sí, no más. Algo, mira algo. Yo creo que sería oportuno que te acompañemos un par de diferentes porque. Sí, cada vez que pasamos de nuevo. Para que entre. Yo te vuelvo a preguntar de nuevo. ¿Cómo calculaba el valor eficaz? Raíz de 2 por la amplitud. Por el pico máximo. Está bien. El pico de la máxima. Está bien. Sí.
O sea, valor eficaz es igual. Valor eficaz de una onda sinusoidal, ¿no? Es igual a raíz cuadrada de 2 por el valor del pico de la onda. Valor pico. Bien. Ya no. Así que entra acá. ¿Sí? ¿Se ve? Ahora, valor pico. 311 volt en la onda del enchufe, 311 volt de pico, 220 volt eficaces. Está bien. Denme un segundo que voy a cerrar y... Practíquenlo, que falta la parte más interesante.